Una fuente de contrarrevolución activa muy poderosa. Y eso en alguna medida explica cómo desde los principios de la revolución hubo un alejamiento al principio de la revolución con el tema religioso. Eso es una explicación. La otra explicación es que se confunde hasta los cubanos, hasta Fidel, que es otro prohombre, pero del siglo XX. Confunden religión con espiritualidad. Entonces, cuando hablan de la espiritualidad, están hablando del catolicismo, están hablando de las otras religiones. Pero es que Martí no está hablando, su pensamiento no es dogmático sobre una línea de visión religiosa. Martí está diciendo que hay dos dimensiones en el ser humano: la material y la espiritual. Eso no lo acogió la Revolución Cubana, el concepto espiritual. Y en su constitución se sustituye por un concepto muy martiano, que es la dignidad plena del ser humano. Entonces, en gran medida, la revolución bebe de todo ese pensamiento espiritual y lo traduce en la dignidad plena del ser humano. Esa sería mi contestación de por qué no se profundizó. Hay otros, que no soy yo, gente que ha estudiado mucho más a Martí, que han criticado mucho más duro que lo que yo pueda decir aquí. Por ejemplo, Fina García Marrús, que fue de las primeras que escribió sobre el tema de el amor como energía revolucionaria en Martí, escribió un documento en el 70-71 sobre ese, tangencialmente, el tema espiritual, y el documento se imprimieron unas copias en un sector estudiantil, una revista estudiantil de muy poca circulación, y no se vino a imprimir y distribuir masivamente hasta 20 años después, en el 1991. Eso explica un poco también las contradicciones de la revolución. Hay unos sectores en la dirección de la revolución cubana que son materialistas y no comulgan con lo que te estoy hablando. Que podríamos decir materialistas dogmáticos, un pensamiento dogmático, porque incluso se llega a criticar a Martí, porque hay sectores que en momentos dados, no quiero entrar en chisme, es una cuestión, una lucha ideológica, donde plantean que Martí es muy flojo, porque Martí cree en la guerra sin odio. ¿Cómo que Martí cree en la guerra sin odio? Sí. Martí decía que la guerra tenía que ser lo más breve posible y terminar lo más rápido posible para no infligirle daño al ser humano. Y acuñó la guerra sin odio. Y si tú me preguntas, que podrías preguntarme, no se conoce la visión de la guerra sin odio de Martí, no se conoce como tal, pero se ejecutó. Porque para los que son estudiosos de la Revolución Cubana, toda esa moral del combatiente, del guerrillero, de que no se tortura al enemigo, viene también del pensamiento martiano. Martí curaba a los heridos españoles en las madrugadas, en los 45 días que estuvo en el 95 en Cuba, en la madrugada, para que no lo vieran. Él iba a curar a los soldados españoles, de ese tipo de personas tan compasiva, ¿no? Estamos hablando. Bueno, pues sí, hay unos sectores que han dejado fuera de donde debe estar el pensamiento espiritual de Martí. Por ejemplo, ya se han celebrado 4 conferencias internacionales sobre el pensamiento de Martí general. La última yo estuve, más de 600 delegados de 60 países, y no hubo tampoco una discusión sobre el pensamiento espiritual. Alguien sometió una propuesta en esa línea, pero no está por arriba, ¿no? Es como que se queda siempre en un nivel de menor importancia.